Muy buenos días, yo me llamo Laura Daniela Ninco y soy de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM. Hoy vengo a hacer un portafolio de todos mis proyectos que desarrollé en el curso de Introducción a las Artes Visuales y de esta manera repasar los conocimientos que adquirí durante todo mi proceso. Empecemos con uno de los primeros proyectos que desarrollé, que fue una actividad de reconocimiento inicial, en la que nos pedían tomar la obra de un artista regional y con esta obra analizar los elementos que la componían. Yo elegí un artista, en este caso huilense, que se llama Ricardo Borrego. Ricardo Borrego es un pintor muy talentoso, que su arte va dirigido mayormente al naturalismo y como algo del impresionismo. La pintura que yo elegí de él es llamada La Iglesia de San Diego. Esta pintura yo la analicé de manera en que describí cada uno de los elementos que la componían y de esta forma darle como un significado a la obra, tanto en lo que se veía representada, así como leyendo un poco de lo que era la vida de Ricardo Borrego o sus proyectos, sus pinturas y demás. Entonces, para mi segundo proyecto es llamado Arte y Tradición. Tuvimos que escoger una pintura de un artista colombiano. En este caso yo elegí a Pilio Jaramillo, al que tuve que en una de sus obras utilizar un método que se llama método de Irving-Panofsky. Este método se basa en dividir el análisis de la obra en, por así decirlo, dos fases. La primera fase es el método preiconográfico, en el que solo se ven las figuras, se describen las figuras. En el iconográfico ya se hace una descripción más detallada de los personajes o los elementos que componen la obra, y en el iconográfico se ve más el contexto histórico, el contexto detrás, sí, el contexto original de la pintura. Entonces yo elegí de este artista la obra llamada El 9 de abril, también dicho como el hecho histórico llamado El Bogotazo. Esta obra me gustó mucho de por sí analizarla, porque es una obra que lleva muchos elementos escondidos y entendí muy bien cómo analizar a ojo una obra. Para mi tercer proyecto, llamado Autorreferencialidad e Interreferencialidad, tuve que desarrollar un fanzine en el que tuve que, por así decirlo, usar el mismo método de Panofsky en una obra, pero de un artista latinoamericano. Y elegí de la del artista mexicano Enrique Guzmán. Este artista no sé si es muy reconocido, pero sus obras están relacionadas con un toque grotesco y toca el tema del gore, los desnudos, o de por sí sus obras. En sus obras hay muchos elementos que pueden significar varias cosas, por así decirlo. Digamos, la obra que analicé de él fue llamada La Obra Escalera. Sus pinturas estaban muy relacionadas con la vida del autor y tocaba un tema que no muchos les gusta hablar, que es el tema del suicidio. Por eso mi fanzine fue hecho de manera virtual, de una forma respetuosa, y pues yo logrando desatarme creativamente con este proyecto. Para la cuarta tarea, llamada Prácticas Artísticas, tuve que realizar un remake de uno de los artistas que el tutor nos había dado.
entre los artistas que yo elegí fue el artista llamado Oscar Muñoz, un artista colombiano que realizó una obra llamada Retratos, y de esa obra yo tuve que hacer un remake dándole el significado político social que en mi caso estuviera sucediendo quizás en mi región o en donde vivo. Para este retrato yo realicé un remake tomando la imagen de una página que se llama This Person Doesn't Exist, esta persona no existe. Es una página donde una IA hace rostros humanos que pues son artificiales y no son de personas reales. Y luego procedí a hacer como un croquis de su sombra en una hoja y luego proceder a quemarla. El significado que intentaba dar con esta obra era: a veces muchas personas pueden estar siendo acabados en este mismo momento durante la historia o en el pasado, pero muchas de ellas son olvidadas o no se tiene ningún recuerdo de ellas. Entonces toqué el tema político que pasa en mi país y por esto esto es todo por el portafolio. Estos fueron los 4 proyectos que realicé.